Durante años fui padre de mi hijastro, hasta que dejaron de necesitarme. Nunca me gustaron las historias donde alguien dice que todo era perfecto antes de que ocurriera la tragedia. La vida no funciona así. Siempre hay grietas. El problema es que uno aprende a convivir con ellas, a normalizarlas, hasta que un día ya no sabe distinguir entre estabilidad y costumbre. Me llamo Roberto y durante 12 años creí que estaba construyendo una familia. Conocí a Mariana cuando ambos rondábamos los 30. Ella tenía un hijo pequeño, Mateo, que apenas caminaba cuando empezamos a salir. Nunca ocultó nada. Me dijo desde el inicio que el padre biológico no estaba presente, que había sido una relación breve y desordenada, que él no estaba preparado para ser padre. Yo escuché, asentí y decidí quedarme. No me considero un héroe por eso. Simplemente tomé una decisión. Cuando Mateo empezó a llamarme por mi nombre, no me molestó. Cuando, con el tiempo, empezó a decirme papá sin que nadie se lo pidiera, sentí algo que no había sentido antes, pertenencia. No biológica, pero real. Nunca intenté reemplazar a nadie. No borré al padre ausente de la historia. Simplemente ocupé el lugar que nadie estaba ocupando. Fui a reuniones escolares, a partidos de fútbol bajo la lluvia, a citas médicas. Aprendí a hacer tareas que no entendía, a escuchar problemas que no siempre sabía resolver, a estar presente incluso cuando estaba cansado. No por obligación, por convicción. Mariana y yo nunca nos casamos, pero vivimos juntos desde el tercer año. Teníamos una dinámica estable. No apasionada, no perfecta, pero funcional. Yo trabajaba mucho. Ella también. Compartíamos gastos, responsabilidades y silencios cómodos. Mateo creció llamándome papá frente a todos. Familia, amigos, profesores. Nadie lo corregía. Nadie aclaraba nada. Yo tampoco lo hacía. No por engaño, sino porque no sentía que hubiera algo que aclarar. Para mí, ser padre nunca fue una cuestión de sangre. Fue una cuestión de presencia. Los primeros indicios de que algo no estaba bien aparecieron cuando Mateo entró en la adolescencia. Nada fuera de lo común al principio. Distancia, respuestas cortas, cierta hostilidad. Pensé que era parte del proceso. Mariana también lo veía así. Es la edad, decía. Ya se le pasará. Yo asentía. No tenía razones para sospechar otra cosa. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar algo distinto. Mateo no solo se distanciaba emocionalmente. Empezó a cuestionar mi autoridad de formas muy específicas. Tú no eres mi papá de verdad, me dijo una vez, en medio de una discusión por algo menor. La frase me golpeó, pero no reaccioné mal. Respiré y le respondí con calma. Puede que no lo sea biológicamente, dije. Pero he estado acá todos los días. Me miró con desprecio adolescente y se encerró en su cuarto. No insistí. Pensé que era una herida lanzada para hacer daño, no una declaración con peso real. Mariana no dijo nada. Ni ese día ni los siguientes. Eso fue extraño. Con el paso de los meses, esa frase se repitió. A veces con rabia. A veces con frialdad. Siempre con una seguridad que empezó a inquietarme. No tienes derecho a decirme qué hacer. No eres mi verdadero padre. No te debo explicaciones. Cada vez que ocurría, miraba a Mariana esperando alguna intervención. Nunca llegaba. No lo tomes personal, me decía después. Está confundido. Yo quería creerle, porque cuestionar eso implicaba cuestionar todo lo demás. El punto de quiebre llegó un día cualquiera, de la forma más banal posible. Mateo cumplía 18 años y yo había organizado una pequeña celebración en casa. Nada grande. Familia cercana, una torta, comida sencilla. Algo simbólico. Mateo llegó tarde. No saludó. Apenas me miró. Durante la cena, uno de los invitados, un primo lejano de Mariana, hizo un comentario casual. Debe ser raro criar a un hijo que no es tuyo, dijo, riéndose. Pero bueno, te salió bien. El silencio fue inmediato. Mariana bajó la mirada. Mateo sonrió. Yo sentí que algo se desplazaba bajo mis pies. ¿A qué te refieres?, pregunté, intentando mantener la voz firme. El primo se dio cuenta de que había dicho algo que no debía. Yo, pensé que ya lo sabías, balbuceó. Perdón. Mariana no levantó la vista. Mateo siguió comiendo, como si nada. ¿Saber qué?, insistí. Mateo fue quien respondió. Que no eres mi padre, dijo. Nunca lo fuiste. No fue el contenido lo que me paralizó. Fue el tono. No había rabia. No había emoción. Solo certeza. Miré a Mariana. ¿Qué está diciendo?, pregunté. Ella tardó demasiado en responder. Tenemos que hablar después, dijo finalmente. Pero ya era tarde para los después. Mateo se levantó de la mesa. Gracias por todo, dijo. En serio. Pero ya soy grande. No necesito seguir fingiendo. Se fue a su habitación y cerró la puerta. El resto de la cena fue un desastre silencioso. Los invitados se fueron rápido, con excusas torpes. Yo me quedé sentado, mirando una torta intacta, intentando entender en qué momento mi vida había dejado de ser mía sin que me diera cuenta. Cuando quedamos solos, miré a Mariana. Explícame, dije. Ahora. Ella respiró hondo. Mateo siempre supo que no era su padre biológico, dijo.
Pensé que tú también. Nunca me lo dijiste, respondí. Nunca preguntaste, replicó. Esa frase marcó algo que no se iba a reparar fácilmente. ¿Y su padre? Pregunté. ¿Dónde está? Mariana dudó. Siempre estuvo, dijo. A su manera. Sentí un frío profundo. ¿Cómo que a su manera? Pregunté. Mateo lo ve desde hace años, admitió. No mucho, pero lo suficiente. 12 años. 12 años de presencia constante, de asumir responsabilidades, de construir un vínculo, mientras la verdad se administraba como una información opcional. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Pregunté. Mariana no respondió. En ese silencio entendí algo que me costó aceptar. No se trataba solo de que Mateo no fuera mi hijo biológico. Se trataba de que todos habían decidido que yo no necesitaba saberlo. Porque cumplía. Porque estaba. Porque no hacía preguntas incómodas. Porque era útil. Esa noche dormí en el sofá. No por enojo. Por claridad. Necesitaba espacio para pensar. Porque algo dentro de mí acababa de romperse, y no era el orgullo. Era la confianza. Y cuando eso se quiebra, ya no importa cuántos años hayas estado ahí. Importa quién decidió que tu derecho a la verdad era negociable. No dormí esa noche. No porque estuviera enojado, sino porque cada recuerdo empezó a reordenarse con una lógica distinta, como si alguien hubiera cambiado el significado de escenas que yo creía claras. Momentos que antes interpretaba como normales ahora se veían deliberadamente incompletos. A la mañana siguiente, Mariana actuó como si todo pudiera resolverse con una conversación tranquila. Preparó café, habló de trabajo, evitó mirarme a los ojos. Yo observaba cada gesto con una distancia nueva, no emocional, sino analítica, como alguien que revisa un contrato después de descubrir una cláusula oculta. Tenemos que hablar, dije finalmente. Lo sé, respondió. Pero no quiero que exageres las cosas. No levanté la voz. 12 años no son una exageración, dije. Son una decisión sostenida. Se sentó frente a mí. Cruzó los brazos. Esa postura defensiva fue más reveladora que cualquier palabra. Nunca te mentí, dijo. Solo, no dijimos todo. Eso es mentir, respondí. No por omisión accidental, por conveniencia. Mariana suspiró, como si yo fuera un niño que no entendía una realidad más compleja. Mateo necesitaba estabilidad, dijo. Tú se la diste. ¿Qué importa lo demás? Esa frase fue el primer quiebre definitivo. Importa, respondí, porque no me diste la oportunidad de decidir con información completa. Decidiste por mí. Se levantó, empezó a caminar por la cocina. Si te lo hubiera dicho al inicio, te habría sido, replicó. Y Mateo habría crecido sin una figura paterna. Eso no te daba derecho, dije, pausarme como sustituto sin decirme que lo era. Hubo silencio. ¿Desde cuándo sabe Mateo? Pregunté. Mariana tardó demasiado en responder. Desde siempre, admitió. Su padre nunca desapareció del todo. Solo, no quiso involucrarse plenamente. Y aún así lo veía. Insistí. Sí, dijo. A veces. A veces. Otra palabra elástica. Otra verdad a medias. ¿Y tú pensaste que eso no me concernía? Pregunté. No quise complicar las cosas, respondió. Las complicaste, dije. Solo que ahora. Mateo salió de su habitación más tarde ese día. No me miró. Tomó algo del refrigerador y volvió a encerrarse. No hubo saludo. No hubo tensión visible. Solo indiferencia. Y eso dolió más que cualquier insulto. Por la tarde, decidí hablar con él directamente. No como figura paterna, sino como adulto que merecía una explicación. Toqué la puerta. ¿Qué? Respondió desde dentro. Necesitamos hablar, dije. Tardó unos segundos, pero abrió. Su cuarto estaba ordenado, impersonal. Pocas fotos. Ninguna conmigo. No voy a disculparme, dijo antes de que yo hablara. No hice nada malo. No vine a pedirte disculpas, respondí. Vine a entender. Se sentó en la cama, cruzó los brazos. Misma postura que su madre. ¿Desde cuándo sabes que no soy tu padre biológico? Pregunté. Siempre, respondió sin dudar. Mi mamá me lo dijo cuando era chico. ¿Y tu padre? Pregunté. ¿Lo veías? Asintió. Sí. ¿Cuántas veces al año? Pregunté. No lo sé, dijo. Las suficientes. ¿Y aún así dejaste que me llamaran papá delante de todos? Pregunté. Me miró con algo parecido a fastidio. Tú nunca dijiste que no, respondió. A ti te gustaba. La frase me golpeó, pero no reaccioné. ¿Sabes lo que significa dejar que alguien asuma un rol sin decirle toda la verdad? Pregunté. Significa que cumplió, respondió. Y tú cumpliste. Ahí entendí algo crucial. Mateo no me veía como un padre traicionado, sino como un servicio que había funcionado hasta que dejó de ser necesario. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué decirlo así? Encogió los hombros. Ya soy mayor, dijo. Mi papá quiere que me vaya a vivir con él un tiempo. Dice que es momento de que tengamos una relación real. Real. Otra palabra que borraba 12 años de presencia diaria. ¿Y qué pasa conmigo? Pregunté. Me miró, genuinamente confundido. Nada, dijo. O sea, gracias por todo. Pero no eres mi padre. Nunca lo fuiste. No hubo crueldad en su voz. Tampoco gratitud real. Solo una constatación. Salí de la habitación sin decir nada más.
Esa noche entendí que el problema no era solo Mariana. Era un sistema completo de decisiones donde mi rol había sido definido sin mi consentimiento. Yo había sido el adulto confiable, el sostén económico y emocional, el que resolvía, pero nunca el que merecía la verdad completa. Los días siguientes fueron extraños. Mateo empezó a pasar más tiempo fuera. Mariana hablaba por teléfono en voz baja. Yo observaba. Un viernes por la noche, ella se sentó frente a mí con un tono distinto. El papá de Mateo quiere ayudar con la universidad, dijo. Dice que es lo justo. Ah, sí, respondí. Después de 12 años. No empieces, dijo. Está intentando compensar. ¿Y yo? Pregunté. También estoy intentando compensar algo que no me correspondía. Tú lo hiciste porque quisiste, respondió. Esa frase terminó de encajar todo. No, dije. Lo hice porque pensé que estaba construyendo una familia basada en honestidad. Se quedó callada. ¿Y ahora qué quieres? Preguntó. ¿Irte? Hacer un drama. Quiero claridad, respondí. Quiero saber qué lugar ocupo ahora. Mariana dudó. Mateo necesita espacio, dijo. Está construyendo su identidad. Tal vez, tú deberías dar un paso atrás. Ahí estaba. La frase que lo resumía todo. Dar un paso atrás. Después de haber estado al frente durante 12 años. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No lo sé, respondió. Hasta que las cosas se acomoden. ¿Y si no se acomodan? Pregunté. No respondió. Esa noche empecé a revisar cuentas, gastos, responsabilidades. No con lense, sino con precisión. Me di cuenta de que había asumido casi todo lo que implicaba criar a un hijo: educación, salud, tiempo, energía. Y ahora, cuando ya no era necesario, se me pedía que desapareciera sin ruido. No levanté la voz. No discutí. No exigí explicaciones adicionales. Empecé a preparar mi salida. No por orgullo herido, sino porque entendí algo esencial: nadie iba a devolverme el lugar que nunca fue realmente mío para ellos. Y quedarme esperando reconocimiento solo prolongaría una situación profundamente desigual. Mateo se fue a vivir con su padre biológico 2 semanas después. Se despidió con un abrazo incómodo. Mariana lloró. Yo observé. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Esto no cambia nada entre nosotros, dijo Mariana. La miré. Cambia todo, respondí. Solo que aún no lo quieres ver. Esa fue la noche en que entendí que la pérdida no era solo Mateo. Era la relación completa, construida sobre una verdad administrada, no compartida. Y cuando una verdad se administra, no es un vínculo. Es una estrategia. La casa se volvió más grande cuando Mateo se fue. No físicamente, sino en esa forma incómoda en la que el silencio empieza a ocupar lugares que antes estaban llenos de rutina. Durante los primeros días, Mariana intentó mantener una normalidad artificial. Hablaba de su trabajo, de cosas triviales, de planes a corto plazo. Yo escuchaba, pero ya no participaba de la misma manera. No era frialdad, era distancia consciente. Había pasado demasiado tiempo reaccionando a decisiones que otros tomaban por mí. Ahora necesitaba detenerme y decidir qué hacer con lo que quedaba. Una noche, mientras cenábamos, Mariana rompió el silencio que yo había dejado crecer. No entiendo por qué estás actuando así, dijo. Mateo ya no está, pero nosotros seguimos siendo pareja. Dejé los cubiertos sobre la mesa. Eso es lo que tenemos que definir, respondí. Porque durante años pensé que éramos una familia. Ahora sé que éramos algo distinto. Frunció el ceño. ¿Algo distinto cómo? Preguntó. Una relación donde yo asumía responsabilidades completas sin acceso a la verdad completa, dije. Y eso no es una base sólida para nada. Mariana negó con la cabeza. Estás exagerando, dijo. Nadie te obligó a quedarte. No, respondí. Pero me dejaron quedarme bajo condiciones que yo no conocía. Se levantó de la mesa. ¿Vas a seguir castigándome por algo que pasó hace años? Preguntó. No estoy castigando a nadie, dije. Estoy evaluando qué hacer con lo que descubrí ahora. Al día siguiente pedí una semana libre en el trabajo. No para descansar, sino para ordenar. Revisé contratos, cuentas compartidas, gastos recurrentes. No lo hice con ánimo de revancha, sino con la claridad de quien se da cuenta de que ha estado operando sin límites definidos. Descubrí que muchas decisiones financieras se habían tomado bajo el supuesto de que yo era parte permanente de la estructura familiar. Pagos adelantados, planes a largo plazo, compromisos asumidos sin una conversación explícita. Todo se había dado por sentado. Esa misma semana pedí una cita con un abogado. No para iniciar una guerra legal, sino para entender mi posición real. Necesitaba saber dónde estaba parado. No tienes obligaciones legales con Mateo, me dijo. Nunca las tuviste. Asentí. Ya lo sabía, pero si tienes derechos sobre lo que construiste, añadió. Especialmente si hubo convivencia prolongada y acuerdos económicos implícitos. No era dinero lo que me preocupaba. Era algo más básico: equilibrio. Cuando volví a casa esa tarde, Mariana estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono. Levantó la vista cuando me vio. ¿Dónde estuviste? Preguntó. Haciendo algo que debía haber hecho antes, respondí. Informarme. Se tensó de inmediato. ¿Fuiste a ver a un abogado? Preguntó. Sí. ¿Por qué? Dijo,
alzando la voz. Ahora quieres quitarme cosas. No, respondí con calma. Quiero que dejemos de actuar como si todo fuera automático. Se quedó callada, procesando. No pensé que llegarías a esto, dijo finalmente. Yo tampoco pensé que viviría 12 años sin saber toda la verdad, respondí. Esa noche hablamos largo. No gritamos. No hubo reproches exagerados. Fue una conversación incómoda, honesta por primera vez. Tenía miedo de perderte, te admitió Mariana. Pensé que si te decía todo, te irías. Y ahora, dije, te ocultaste tanto que igual me perdiste. Bajó la mirada. Mateo necesitaba un padre, dijo. Tú lo fuiste. Fui lo que ustedes necesitaron que fuera, respondí. Pero no lo que yo creía ser. Pasaron los días y empecé a hacer cambios concretos. Separé cuentas. Reorganicé gastos. Dejé de asumir pagos que ya no me correspondían. No lo hice de golpe, pero sí con claridad. Mariana empezó a notarlo. ¿Por qué ya no pagaste eso?, preguntó una tarde. Porque ya no es una responsabilidad compartida, respondí. Es una decisión tuya. Pero siempre lo hiciste, replicó. Siempre pensé que éramos un proyecto común, dije. Ahora sé que no lo éramos en igualdad de condiciones. Eso generó tensión. No discusiones abiertas, sino una incomodidad constante. Mariana empezó a mencionar, cada vez con más frecuencia, lo mucho que yo había significado para Mateo, lo ingrato que era alejarme ahora. No me estoy alejando de él, respondí una vez. Él se fue. Yo solo dejé de ocupar un lugar que ya no era mío. Una tarde recibí un mensaje de Mateo. Breve, directo. Mi papá dice que exageras, que siempre supiste la verdad. Lo leí varias veces. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fue simple. No sabía todo. Y eso cambia las cosas. No hubo respuesta. Ese silencio confirmó algo que ya intuía. Mateo había reescrito la historia para acomodarla a su nueva realidad. Y yo no iba a competir con eso. Una noche, Mariana se sentó frente a mí con una expresión que no le había visto antes. No era enojo. Era preocupación. No puedo con esto, dijo. Con esta distancia. Con esta frialdad. No es frialdad, respondí. Es ajuste. ¿Ajuste a qué?, preguntó. A una realidad donde ya no soy el sostén automático, dije. Donde mis decisiones importan tanto como las tuyas. ¿Y qué quieres?, preguntó. ¿Separarnos? La miré durante varios segundos antes de responder. Quiero una relación donde no tenga que descubrir verdades fundamentales después de una década, dije. Y no sé si eso es posible entre nosotros. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo te amo, dijo. Yo también te quise, respondí. Pero el amor no justifica todo. Esa fue la noche en que tomé la decisión que venía gestándose desde el cumpleaños de Mateo. No la anuncié como ultimátum. Simplemente la dije. Me voy a ir, dije. No hoy, pero pronto. Mariana no gritó. No suplicó. Se quedó en silencio. Necesito reconstruirme fuera de esta dinámica, continué. Porque quedarme significaría aceptar que lo que pasó fue normal. Y no lo fue. Los días siguientes fueron extraños, pero más claros. Empecé a buscar departamento. A ordenar mis cosas. A despedirme de rutinas. Mariana alternaba entre intentar convencerme y culparme. Estás abandonando a esta familia, me dijo una vez. No, respondí. Esta familia se construyó sin decirme toda la verdad. Yo solo estoy dejando de sostener una ficción. Cuando finalmente encontré un lugar y fijé fecha para mudarme, sentí algo que no esperaba, alivio. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión sin información incompleta. La última noche en la casa, Mariana me preguntó. ¿Te arrepientes de haber estado con nosotros? Lo pensé antes de responder. No, dije. Me arrepentiría de quedarme ahora y aceptar que mi rol fue reemplazable desde el inicio. Empaqué lo último y salí. No cerré una puerta con rabia. La cerré con claridad. Mudarse no fue un acto dramático. No hubo discusiones finales ni escenas de despedida cargadas de lágrimas. Fue más bien un proceso silencioso, casi administrativo. Cajas, fechas, llaves. Esa frialdad aparente era, en realidad, la señal de que ya había procesado lo esencial antes de irme. Los primeros días en el nuevo departamento fueron extraños. No por soledad, sino por ausencia de ruido emocional. Nadie esperaba que resolviera nada. Nadie asumía que yo iba a estar disponible. Esa simple diferencia fue más reveladora de lo que imaginaba. Durante semanas no supe nada de Mariana ni de Mateo. No porque yo los evitara, sino porque, por primera vez, no fui yo quien sostuvo el contacto. Y el silencio habló por sí solo. Un mes después recibí un mensaje de Mariana. Mateo está teniendo problemas con su papá. Lo leí varias veces antes de responder. Espero que puedan resolverlo. No pregunté más. No ofrecí ayuda. No porque no me importara, sino porque entendí que volver a involucrarme significaba regresar al mismo rol ambiguo que tanto me había costado abandonar. La respuesta no llegó de inmediato. Días después, Mariana insistió. No es como pensábamos. Él no está tan presente como prometió. Eso no me sorprendió. Lo había visto antes, aunque no quise interpretarlo en su momento. El padre biológico de Mateo siempre fue una figura intermitente.
Aparecía cuando convenía, desaparecía cuando implicaba esfuerzo real. La diferencia ahora era que ya no había un reemplazo silencioso sosteniendo todo lo demás. Mateo está decepcionado, escribió. Sentí una punzada en el pecho, pero no respondí desde la culpa. Respondí desde el límite. Yo también lo estuve. Durante años. Mariana tardó en contestar. Está preguntando por ti. Esa frase me dejó quieto varios minutos. No por indecisión, sino porque necesitaba ser honesto conmigo mismo antes de escribir cualquier cosa. Podemos hablar, respondí finalmente. Pero con claridad. No voy a volver a ocupar un lugar indefinido. Aceptó. Nos reunimos en un café neutral, lejos de la casa que había sido nuestro espacio compartido. Mariana llegó cansada. Más envejecida de lo que recordaba. No físicamente, sino en la mirada. Mateo no se adaptó, dijo apenas se sentó. Pensó que todo sería distinto. ¿Distinto a qué? Pregunté. A tenerte a ti resolviendo lo que su padre no hace, respondió, sin loudios. Asentí. Eso no es adaptación, dije. Es comparación. Bajó la mirada. Su padre dice que exagera, que tiene que aprender a ser independiente, continuó. Mateo no está acostumbrado a eso. Yo tampoco lo estaba, respondí. Pero nadie me avisó que ese iba a ser mi rol. Hubo silencio. Él te extraña, dijo finalmente. Extraña la estabilidad, respondí. No necesariamente a mí como persona. Mariana no lo negó. ¿Y tú? Preguntó. ¿No lo extrañas? Respiré antes de responder. Extraño lo que creí que teníamos, dije. No la versión real que descubrí después. Mariana asintió, con una resignación que antes no había visto. Me equivoqué, te admitió. Pensé que estaba protegiendo a todos. En realidad, estaba postergando una verdad que tarde o temprano iba a salir. Salió, respondí. Y ahora cada uno tiene que hacerse cargo de su parte. Mateo quiere verte, dijo. Hablar. No respondí de inmediato. Podría hacerlo, dije finalmente. Pero no como antes. ¿Cómo entonces? Preguntó. Como lo que somos ahora, respondí. Dos personas que compartieron una etapa, no un padre y un hijo con obligaciones implícitas. Mariana cerró los ojos un momento. Eso va a dolerle, dijo. La verdad suele doler cuando llega tarde, respondí. Aceptó, aunque no con entusiasmo. Me reuní con Mateo una semana después. No en casa, no en un lugar íntimo. En un parque, a plena luz del día. Un espacio abierto, sin la carga de lo que había sido. Mateo llegó con una actitud distinta. Menos segura. Más contenida. No pensé que sería así, dijo después de unos minutos. ¿Así cómo? Pregunté. Con mi papá, respondió. Pensé que, no sé, que ahora sí iba a estar. ¿Y no lo está? Pregunté. Está, dijo. Pero no como tú. No respondí de inmediato. Eso no significa que uno sea mejor que el otro, dije finalmente. Significa que somos personas distintas, con decisiones distintas. Él dice que tú siempre supiste la verdad, dijo Mateo. Que ahora estás exagerando. Lo miré con calma. Nunca supe todo, respondí. Y cuando uno se entera tarde, no exagera. Reevalúa. Mateo apretó los labios. Yo pensé que no te importaba, dijo. Que solo estabas molesto. Me importó durante años, respondí. Por eso me dolió cuando entendí que yo no importaba de la misma manera. No fue así, dijo rápidamente. Tal vez no para ti, respondí. Pero sí en la forma en que se manejó la verdad. Hubo un silencio largo. ¿Entonces ya no eres mi papá? Preguntó. La pregunta no tenía enojo. Tenía miedo. Nunca dejé de estar presente cuando me necesitaste, dije. Pero tampoco puedo seguir siendo algo que se definió sin decirme toda la verdad. ¿Y ahora qué somos? Preguntó. Personas que se respetan, respondí. O eso espero. Asintió, aunque no convencido. ¿Podemos seguir viéndonos? Preguntó. Podemos hablar, dije. Con honestidad, sin expectativas falsas. Aceptó. Nos despedimos sin abrazos largos ni promesas. Fue una despedida sobria, real. Con el tiempo, supe que el padre biológico de Mateo no asumió la carga que había prometido. No porque fuera un villano, sino porque nunca aprendió a sostener algo de forma constante. Mateo empezó a verlo con otros ojos. No mejores ni peores. Más claros. Mariana y yo mantuvimos contacto mínimo. Conversaciones prácticas. Ningún intento de reconciliación. La relación se disolvió sin explosiones, como se disuelven las cosas que se sostienen más por costumbre que por verdad. Hoy, mirando atrás, no me considero una víctima ni un mártir. Tomé decisiones con la información que tenía. El problema fue que esa información estuvo incompleta por diseño. Aprendí que criar no es solo estar. También es saber desde dónde se está. Que el amor no justifica ocultar verdades fundamentales. Y que asumir responsabilidades sin límites claros puede parecer noble, pero a la larga es profundamente injusto. No guardo rense. Guardar rense implicaría seguir atado a una historia que ya no me pertenece. Guardé, en cambio, algo más valioso, criterio. Si alguien me pregunta si volvería a hacerlo, respondo con honestidad, sí, pero no de la misma manera. Nunca más sin claridad. Nunca más sin derecho a decidir con toda la verdad sobre la mesa. Porque nadie debería descubrir, después de darlo todo,
que su rol fue siempre condicional. Y porque estar presente no debería convertirte en prescindible cuando ya no eres necesario.